¿Cuál es tu prioridad? Nos dice el título de la reflexión del día de hoy. Es habitual o es común escuchar a un cristiano decir: pongo a Dios en primer lugar, o aconsejar incluso a otros: asegúrense de que Dios tiene el primer lugar en su vida. Estas expresiones de alguna manera se pueden escuchar tan frecuentemente que podrían convertirse o podría correr el riesgo de convertirse en algo común, en una costumbre o incluso en una especie de amuleto cristiano. Sin embargo, la idea de poner a Dios en primer lugar no tiene nada de equivocado, es completamente bíblica. Todos tenemos prioridades, organizamos nuestros horarios, presupuestos y relaciones de acuerdo al grado de importancia que le damos. Poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad sobre todas las demás. Es lo más importante de nuestras vidas y el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que pensamos. Cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es el más importante. Es más importante que cualquier otra persona, que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje y que su voluntad es más importante que cualquier otro requisito, que cualquier otra obligación, que cualquier otra necesidad o que cualquier otro compromiso. Poner a Dios en primer lugar significa que guardamos el mayor mandamiento. Leímos en nuestro Evangelio que nos dice, podemos leer en Mateo 22:37 que nos dice: Jesús nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, debemos estar totalmente involucrados en nuestra relación con Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que nosotros somos, debemos dedicárselo a Él. No guardarnos absolutamente nada para nosotros. Poner a Dios en primer lugar significa que debemos evitar la idolatría en todas sus formas. Primera de Juan 5:21 nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Ahora, ¿qué es un ídolo? Un ídolo puede ser una cosa o es una cosa que sustituye al único y verdadero Dios en nuestros corazones. Así como Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la imagen de Acera, podemos leer esto en Jueces 6, del 25 al 27, donde nos dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por hombres de la ciudad, lo hizo en la noche. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos arrancar de nuestros corazones cualquier cosa que afecte nuestra devoción o nuestra reverencia a Dios. Así como Gedeón construyó un altar al Señor para reemplazar las imágenes idólatras, nosotros debemos dedicarnos como sacrificio vivo a Dios. De esta manera lo podremos en primer lugar. En Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego
que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Poner a Dios en primer lugar significa que nos esforzamos por seguir los pasos de Jesús. Primera de Pedro 2:21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida de Jesús se caracterizó por la sumisión total. Él era sumiso totalmente a la voluntad del Padre, por el servicio a los demás y, por supuesto, por la oración. En el huerto, vemos en Lucas 22:42, en el huerto, ante la agonía que se venía, Jesús oró y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es poner a Dios en primer lugar. Las palabras, las acciones y la doctrina de Jesús, provenían siempre del Padre. Él mismo lo mostraba, por ejemplo, en Juan 5:19 nos dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. En el mismo Juan, en el versículo 7:16 nos dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En el capítulo 12, en el versículo 49, continúa diciéndonos: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús glorificó al Padre en cada detalle de su vida y cumplió todo lo que Él le envió a hacer. Esto nos dice su palabra en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús nos enseñó. ¿Qué nos enseñó? En nuestro Evangelio, en el capítulo 6, en el versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Es decir, que por encima de las cosas del mundo, ¿qué debemos buscar? A Dios primero. Debemos buscar la salvación. Debemos buscar el reino de Dios. Debemos considerar esto aún más valioso que todas las riquezas del mundo juntas. Podemos ver esto que nos dice en Mateo, el capítulo 13, los versos 44 y 46. La palabra de Dios nos dice así, claramente nos dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La promesa asociada al mandato es que si ponemos a Dios en primer lugar, Él os dará todo lo que necesitéis. Siempre Dios en primer lugar. En la primera lectura, en la lectura que estudiamos en el Antiguo Testamento, vemos que durante una época de hambruna, el profeta Elías visitó un pueblo donde se encontró con una viuda que estaba preparando su última comida, nos dice la palabra, para ella y para su hijo. Elías le pidió un poco de pan y agua. La viuda le explicó que solo tenía lo necesario para una comida y que cuando ésta se acabara, ellos tendrían que pasar hambre, inclusive podrían hasta morir. Elías, ¿qué insistió Elías? ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esto vimos nosotros en nuestra primera lectura, en Primera de Reyes 17. Básicamente, ¿qué le dijo Elías? Elías le dijo que pusiera a Dios en primer lugar. ¿Y la viuda qué hizo? La viuda, por fe, por creer, por la confianza que tenía, obedeció. Puso a Dios en primer lugar y alimentó al profeta. Y luego, ¿qué vino? Luego de eso, en nuestra misma primera lectura, recordemos, ¿qué vino? Vino el milagro, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Eso nos dice su misma palabra. Los que ponen a Dios en primer lugar se distinguen o se diferencian del resto del mundo. ¿Por qué? Porque obedecen sus mandatos, o obedecerán sus mandatos. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. También tomarán su cruz y seguirán a Jesús, tal cual como nos dice Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Siempre dan a Dios las primicias, no las obras. Eso es seguir, eso es poner a Dios en primer lugar. La vida cristiana se caracteriza de cierta manera con un servicio desinteresado a Dios en cada momento, que fluye por el amor que uno le tiene a Él. En todas las cosas, el creyente confía, obedece y ama a Dios sobre todas las cosas, o encima de todo. Poner a Dios en primer lugar es más fácil cuando tomamos las palabras que nos dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Recordemos lo que leímos en nuestro Evangelio, en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y la justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Podemos ver que la clave de este versículo podría ser buscar primeramente el reino. Podríamos decir en otras palabras que no debemos buscar la bendición, sino que a quién bendice. Y quien nos bendice es Dios. Buscar primero a Dios. No vayamos en pos del dinero, de la fama, de la fortuna, o de cosas vanas, cosas mundanas. Vayamos primero en pos de Dios. Si buscamos al que bendice, que es Dios, Él promete que todas esas demás cosas, ¿qué serán? Serán añadidas. No unas pocas cosas, sino dicen todas las cosas. Invertir el tiempo con Dios es vital para vivir una vida victoriosa. Encontré una historia que dice que durante los últimos meses de vida de un hombre, de una persona, él estuvo sometido a diálisis 3 veces a la semana, durante 4 horas al día tenía que ir a la clínica para que le limpiaran su sangre. Había veces en las que no tenía ganas de ir, en las que estaba cansado, o estaba ocupado, o quería hacer alguna otra cosa. Pero eso no importaba lo que él quería. De todas maneras, él iba. ¿Por qué? Porque su vida dependía de él. No era una opción, era absolutamente vital. A este hombre le encantaba viajar por todo el mundo.
pero cuando comenzó la diálisis tuvo que cambiar sus planes, tuvo que cambiar su forma de hacer las cosas, tuvo que reordenar sus prioridades. Él sabía lo importante que para él era la diálisis. Esa es la manera en la que nosotros debemos valorar el buscar a Dios. Debemos requerirlo como una necesidad vital, como algo que necesitamos nosotros para vivir. Cuando muchas de las veces las cosas podrían ponerse ajetreadas en un apuro, los niños nos necesiten o en el trabajo esté algo complicado y tengamos muchísimas cosas que hacer, nosotros podríamos pararnos y decir, no, esta no es una opción. Si voy a ser fuerte, sí voy a ser fuerte, sí voy a hacer lo mejor que pueda hacer hoy, sí voy a tener el favor de Dios, necesito reordenar mis prioridades para que pueda pasar el tiempo con Dios. Probablemente, si queremos hacer esto, tengamos que levantarnos un poco más temprano, antes de que los niños se levanten, antes de revisar algo del trabajo, antes de que el teléfono empiece a sonar. Podemos tomar un tiempo para invertir en nuestro bienestar espiritual. Alimentamos nuestro cuerpo físico por lo menos con 3 comidas al día, pero a veces o muchas veces alimentamos nuestro espíritu solo como una vez a la semana. Nos preguntamos por qué nos sentimos agotados, sin entusiasmo, y nos falta favor, sabiduría, incluso creatividad. Es porque no estamos tomando el tiempo para volvernos a llenar. Así como alimentamos nuestro hombre físico, necesitamos también alimentar nuestro hombre espiritual. Cuando invierte en su bienestar espiritual, recibiremos enormes dividendos en nuestra vida. Las Escrituras dicen que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, en Salmos 16:11, plenitud de paz, plenitud de victoria. Allí es donde usted es refrescado y restaurado. Tome el tiempo al inicio de cada día para sentarse en silencio, orar, leer un poco de la Biblia. En la actualidad, la vida puede ser muy ajetreada, alocada, incluso ruidosa, pero cuando estamos a solas con Dios y lo pone como lo primero, el resto de su día irá mucho mejor. Si usted busca con sinceridad, cosechará ricas recompensas y vivirá la vida abundante que Él tiene para usted. Amén, hermanos. Muchísimas gracias. Levantémonos y pongámonos de pies y utilicemos los versículos 33 y 34 del mismo Mateo 6 que nos leyó en esta mañana, que me parece que es parte de una bendición que nos dice Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día con su propio mal. Que Dios les bendiga y que tengan un abrazo durante toda esta semana hasta encontrarnos la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Amén.